Arrepentimiento, una palabra muy importante para la salvación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el primer paso que el ser humano tiene que dar para poder obtener la vida eterna. Todos como seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que arrepentirnos de algunas acciones, de algunas cosas que hemos hecho, que a nuestra consideración hemos juzgado según nuestra conciencia que ha estado mal, como el dañar a alguien, como el hablarle a alguien mal de una manera pesada o de una manera ofensiva, y nos ha tocado arrepentirnos y pedir disculpas y no volverlo a hacer. Entonces el arrepentimiento es una palabra muy importante. De hecho, el Señor Jesús en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, dice la palabra que el primer mensaje que Jesús predicó fue: desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el primer mensaje que el Señor Jesús registra la Biblia, que el Señor Jesús predicó, fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, el arrepentimiento es algo muy importante. ¿Qué es lo que significa la palabra o el concepto arrepentimiento? La palabra arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar de dirección, es decir, cambiar el camino, cambiar las obras que estamos haciendo y dejar de hacerlas y hacer lo contrario. Es decir, como dice la palabra, el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos y comparta con los que no tienen nada. Entonces, eso es lo que el concepto en palabras fáciles de arrepentimiento es: cambiar las obras que nosotros antes hacíamos y por el contrario, hacer buenas obras. Bendito sea el Señor. Entonces, el arrepentimiento, dice el Señor, que para poder entrar en el reino se necesita arrepentimiento. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no se ha arrepentido, si no ha renunciado a sus obras pasadas que hacía cuando vivía sin Cristo. Por eso mucha gente se sorprende y dice: ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque es muy difícil que una persona que no haya sido redarguida por el Espíritu Santo y le haya dejado ver su vida, su realidad delante de Dios, cómo está en pecado y está condenado en esa condición pecaminosa, es muy difícil que una persona pueda reconocer su pecado y por ende arrepentirse. Entonces, cuando la persona no se arrepiente, es imposible que pueda entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús lo predicó y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oiga bien, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cambien sus obras y crean en el Señor, en el mensaje de salvación, en el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí vemos dos cosas: que para el arrepentimiento la persona tiene que también creer en el Evangelio, no es solamente arrepentirse. Porque personas se arrepienten, pero es un arrepentimiento superficial, lo que llamamos remordimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino es aquel que la persona se arrepintió de una obra, pero no la vuelve a practicar. El remordimiento es cuando la persona, ¿verdad?, se arrepiente supuestamente, pero vuelve el día siguiente a hacer lo mismo o continúa con su vida como si nada hubiese pasado. El arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de dirección. Entonces, el arrepentimiento es la actitud que Dios desea y quiere ver en el corazón del hombre para poder así Él ayudarle a sostener esa decisión. Bendito sea el Señor, porque hay que reconocer que el hombre por sus fuerzas no puede cambiar, no puede, ¿verdad?, ser libre del pecado, es atraído, jalado al pecado, atado. Pero cuando el hombre toma la decisión, entonces Dios provee el poder, la gracia, para que el hombre pueda ser libre, para que el hombre pueda no volver a la misma vida que antes vivió. Entonces viene el Espíritu Santo y entra en el ser humano y cambia la vida de aquella persona. Y aquello que un día dijo: no vuelvo, Dios lo ayuda a sostenerlo y a caminar cada día agradando a Dios. Ahí se cumple aquella palabra que dice en Corintios, que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Entonces el arrepentimiento es dejar en la vida que estábamos, vida pasada,
hacerla a un lado y entrar a la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Eso comienza con una decisión de nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento, y Dios nos ayuda porque reconocemos nuestra incapacidad para poder cambiar, para poder hacer las cosas diferentes sin la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, para entrar en el reino, es decir, para ser salvo, se necesita arrepentirse. Nadie que no se haya arrepentido podrá ser salvo, ¿verdad? Porque es necesario un arrepentimiento genuino. Número 2, como prueba de sinceridad. El arrepentimiento es una prueba de sinceridad, de que verdaderamente usted se acerca a Dios, que verdaderamente usted lo hace de un corazón sincero, que no está jugando. Por eso aquellas personas que juegan a las iglesitas, o como decimos, o van a la iglesia, pero nunca cambian su vida, nunca, ellos siguen siendo lo mismo, entran a la iglesia, pero salen de la iglesia y practican las mismas obras que siempre han practicado. Son personas que no son sinceras, son personas que la Biblia llama hipócritas. ¿Qué quiere decir una persona de doble vida? Bendito el Señor, no se ha arrepentido sinceramente, sino que solamente vive para aparentar, vive de apariencia, da la apariencia de ser cristiano cuando todavía sigue siendo un mundano. Entonces, eso es lo que reprendía aquí Juan el Bautista a los fariseos. Vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo 3:7. Dice así la palabra del Señor: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis diciendo dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ve aquí cómo los fariseos y los saduceos y la gente religiosa de aquel tiempo venían al bautismo de Juan. Sin embargo, bendito Dios, la amonestación que lo hace él no es que no se bauticen, no es que no vengan arrepentidos a bautizarse como símbolo de arrepentimiento el bautismo, no, sino que él los exhorta a hacerlo de corazón, porque él sabía que ellos venían solamente para aparentar, para que el pueblo dijera: ellos verdaderamente obedecen a Dios, ellos verdaderamente son gente de Dios. Sin embargo, Juan sabía por el Espíritu de Dios que ellos eran hipócritas, que eran, ¿verdad?, gente que solamente hacía apariencia de santidad, pero vivían una vida, ¿verdad?, muy diferente o muy distinta a lo que predicaban, a lo que ellos decían, a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el Señor también los reprende a los fariseos, a los intérpretes de la ley, que son los escribas, y a los saduceos y a todos los religiosos, y dice: fariseos hipócritas, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Ustedes cierran el reino de los cielos a los demás, y ni ustedes mismos entran. Entonces lo reprendía siempre por su hipocresía. De hecho, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: hagan todo lo que los fariseos os dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, no sigan su ejemplo, porque son gente que son hipócritas, son gente que verdaderamente no se ha arrepentido, y por lo tanto son gente que está perdida, con una religión pero perdido. Así todo aquel religioso que, ¿verdad?, hace ver o pensar a la gente que vive una religión y se viste de tal o cual manera, pero si no se ha arrepentido, tristemente está con una religión pero perdido, porque ninguna religión puede salvar, ninguna de las religiones del mundo puede salvar, solamente Cristo Jesús. Y Cristo Jesús manda que para que el hombre pueda ser salvo, el primer paso es que se tiene que arrepentir y creer en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ustedes están tratando de huir de la ira venidera, pero no lo hacen de la manera correcta, lo hacen con hipocresía. Y entonces les dice: esto es lo que deben hacer: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que vuestras obras testifiquen que ustedes son sinceros y que se han arrepentido, que sus frutos den testimonio acerca de su arrepentimiento genuino. Eso es lo que el Señor Jesús dijo también para identificar
a los falsos profetas y a los falsos maestros. Dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el árbol se conoce por su fruto. Entonces, el Señor, a través de Juan el Bautista, exhorta a los fariseos y a los religiosos a que no sean hipócritas en su arrepentimiento, que no es un arrepentimiento hipócrita el que vale delante de Dios, sino un arrepentimiento genuino y verdadero, que es reflejado a través de frutos, es decir, obras que testifican que aquella persona se ha arrepentido. Por ejemplo, el que tomaba, siempre utilizamos ejemplos, ¿verdad?, del que toma, pero también el que adultera, el que fornica, el que roba. ¿Verdad? El que roba ya no roba más, como le decía en el principio, ya no roba más. Ahora es un hombre diferente que ya trabaja honesta y honradamente y se ha vuelto una persona generosa. Antes le quitaba a las personas lo que era de ellos, ahora de lo que Dios le da, le bendice a otros que tienen necesidad. Ese es el arrepentimiento en palabras entendibles, el dejar de hacer las obras que no agradan a Dios y empezar a hacer las que sí agradan a Dios. El que mentía, ya no mienta más. El que, ¿verdad?, hurtaba, dice, ya no hurte más. El que fornicaba, no fornique más, sino que cásese, honre a Dios, honre la palabra de Dios, porque dice que honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, Dios llama a las personas a un arrepentimiento, pero no a un arrepentimiento falso, sino un arrepentimiento genuino, que es reflejado a través de los frutos, de las obras que nosotros hacemos. Por eso es que es entender muy importante el papel de las obras en la vida del cristiano. El cristiano no es salvo por las obras que haga. Puede hacer 1000 obras, pero eso no salva a nadie. Bendito sea el Señor. Si eso fuera así, todas las personas que son, ¿verdad?, multimillonarios y hacen obras de altruismo, como le llaman, y ayudan a causas benéficas, entonces esas personas tuvieran ganado el cielo. Pero tristemente esas personas, con todas las obras que hagan, muchas veces son ateos, muchas veces son pervertidos, muchas veces son gente sin temor de Dios, y tristemente, si no se arrepienten, también perecerán, también irán a una condenación con todas las buenas obras que hayan hecho. Entonces, las obras no salvan, pero las obras sí testifican de que usted y yo nos hemos arrepentido y que ahora vivimos en una vida muy diferente, en una vida conforme a la palabra del Señor. Porque el que verdaderamente se ha arrepentido no necesita hablar mucho ni decir yo me arrepentí, yo soy nuevo, no. Las obras, la gente lo ve y dice, algo diferente tiene esta persona. Antes era un borracho, ahora es un hombre muy diferente, un hombre que ama a su esposa, que ama a su familia, es un hombre totalmente transformado, totalmente cambiado. ¿Cómo pasó esto? A través de un arrepentimiento que él dispuso su corazón a un cambio, y Dios obró a través de su Santo Espíritu, haciéndolo libre de las ataduras que tenía en su vida, de las ataduras del vicio, del pecado y de cuantas cosas que uno tiene cuando está en el mundo. Una persona mal hablada, por ejemplo, que habla palabras groseras, obscenas, y de repente ya no habla, de repente su lenguaje ha cambiado, su lenguaje es correcto, su lenguaje es respetuoso, su lenguaje es muy diferente a lo que conocía. Entonces la gente se sorprende y dice, ¿qué es lo que ha pasado con esta persona? Ya no es el mismo, ahora habla diferente. Eso es fruto de un verdadero arrepentimiento. Entonces usted así conoce a una persona que verdaderamente se ha arrepentido, por su fruto, porque ya no es la persona que antes era. Algunos aparentan arrepentimiento, pero tarde o temprano se manifiesta lo que verdaderamente son, porque dice el Señor Jesús en su palabra que el árbol malo no puede dar buenos frutos. Bendito el Señor. Entonces, el arrepentimiento es prueba de la sinceridad del hombre cuando se acerca a Dios. Número 3, para que sus pecados sean perdonados y experimenten la bendición de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ve, el arrepentimiento es muy importante, porque sin arrepentimiento no hay
perdón de pecados. El ser humano, si no se arrepiente, puede confesarse como lo hacen normalmente los religiosos, puede ir y hacer una penitencia, puede irse caminando 1000 kilómetros, sangrando los pies, puede lacerarse, ¿verdad? Golpearse, herirse, maltratarse y hacer lo que sea. Mientras no se arrepienta, no puede ser perdonado. Mientras no se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús, es decir, crea en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de la cruz, el mensaje que predica y testifica que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, se despojó de su gloria, vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió siendo inocente, sin pecado, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue a la cruz llevando nuestros pecados. El santo llevó nuestros pecados y fue hecho maldición por nosotros, y al morir en la cruz perdonó nuestros pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y que si usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, usted puede ser salvo. No es a través de ninguna otra persona. El Evangelio no es que María te perdona los pecados. El Evangelio no es que el sacerdote te perdona los pecados. El Evangelio no es que ponga la fe en San Judas, en San Caralampio, en San Pascual. ¿Y cuántos santos hay, verdad, que la gente pone su confianza o en cualquier ídolo o falso Dios? No, el Evangelio es que el hombre crea en Jesucristo como el Señor y Salvador personal de su vida y se arrepienta cambiando sus obras. Entonces, el arrepentimiento, ese verdadero arrepentimiento, trae perdón de pecados. Dice, así que arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, o sea, tiempos mejores, tiempos de bendición. Hay gente que anhela vida mejor, hay gente que anhela cosas mejores para su vida, pero en el pecado tu vida no puede tener cosas buenas. Porque dice la palabra en el Salmo 127 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, arrepentidos y convertidos. Oiga esas dos palabras. Arrepentimiento y conversión. Es decir, no solamente cambiar de camino, ¿verdad? Y quedarse sin ninguna dirección. Es decir, cambiar de camino y volverse a los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Los caminos que muestra la palabra de Dios. Una vida que agrade a Dios, que testifique que Dios, que Jesucristo verdaderamente vive en tu corazón y que es el Señor y Salvador de tu vida. Tiempos de refrigerio. ¿Cuántos no anhelan tiempos de refrigerio, como decíamos? Pero no puedes tener tiempos buenos, tiempos de bendición, viviendo en el pecado. Cuando tú cambies de dueño, de Señor, y le des la espalda al diablo y al pecado y te vuelvas a Cristo, entonces habrá mejores tiempos para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Bendito sea el Señor, porque solo en Cristo hay bendición. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que se manifiesta en la vida de aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que tienen, ¿verdad?, su nombre escrito en el libro de la vida, que se han arrepentido. Justicia. Hay un deseo de no hacer lo malo, de no hacer cosas injustas, de no cometer pecado. Ahora hay un deseo de justicia en tu vida. Número 2, hay paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no has podido encontrar ni has tenido en tu hogar nunca, que deseas, que miras a otros que parece que tienen paz y tú vives un infierno. Cristo te puede traer paz a tu vida y a tu matrimonio y a todo lo que te rodea. Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es tranquilidad, no es, ¿verdad?, como cuando la persona tiene todo resuelto. No, es una paz que a pesar de los problemas, las dificultades, tú sientes paz porque estás confiando en Dios y tu esperanza ya no está en el dinero, ya no está en las cosas del mundo, ahora está en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces esa paz es la que da Dios. La paz dice que el mundo no puede dar. Número 3, da gozo en el Espíritu Santo. No gozo en la cerveza, no gozo en el pecado, gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que ahora te gozas sirviendo a Dios, alabando a Dios, en la palabra de Dios. Tu gozo ya no es la fiesta, tu gozo ya no es ir al baile, tu gozo ya no es la cerveza ni la droga. Tu gozo es Cristo Jesús y la nueva vida que Él te pueda dar y te entrega cuando te arrepientes. Número 4, todo hombre y mujer tiene que arrepentirse. Sin excepción, todos tenemos
y tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque con Dios no hay excepción de personas. Todo mundo tenemos que arrepentirnos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 13:1. Dice la Biblia así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Vea aquí lo que dice la palabra de Dios, que el que no se arrepienta perecerá, es decir, perecerá eternamente, perecerá en la condenación del infierno. No creo en el infierno, dice uno, pero es que eso no cambia la realidad. Usted puede creer o no en la luz eléctrica, pero la luz eléctrica existe. Usted puede creer o no en la lluvia o en cualquier, pero está ahí la lluvia. Entonces eso no cambia nada. Lo que cambia es que el hombre se arrepienta y busque a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hay, ¿verdad? Todos debemos de arrepentirnos, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos, para acceder a la salvación hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y número 5 dice: para que podamos escapar del juicio de Dios. Veamos lo que dice este último versículo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Oiga bien esta porción de la palabra de Dios, que el arrepentimiento nos ayuda a escapar del juicio que viene, del juicio donde Dios llamará cuenta a todo ser humano. En Apocalipsis encontramos el gran juicio, el trono blanco. Si no estoy mal, es el capítulo 20, ¿verdad? Pero ahí nos habla que todos serán llevados y tendrán que dar cuentas a Dios por sus pecados, por sus hechos. Entonces, para escapar del juicio, de la condenación eterna, es necesario que el hombre y la mujer se arrepientan. Cualquier pecado que haya cometido, o incluso por muy pequeño que parezca, debemos de arrepentirnos. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de obras, hay que cambiar de mente y de corazón, porque si no, el juicio de Dios caerá sobre ti. Y peligras no solamente del juicio eterno, sino de los juicios que vienen sobre esta tierra, que habla la palabra de Dios, que vienen juicios terribles. La ira de Dios se va a derramar sobre toda la tierra, sobre todos los moradores de la tierra. Y será tan terrible que dice que los que se queden después de que el Señor venga a levantar a su pueblo, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Dice que le dirán a las montañas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel que viene en las nubes. Escóndanos de la ira del Señor, porque será tan grande la ira y el enojo del Señor contra el pecado y contra los que rechazaron a Cristo y que se negaron a arrepentirse, que será terrible. Se le conoce como el gran día del Señor. Y esas dos letras iniciales, el gran, la G, y luego, ¿verdad?, la D, el gran día del Señor, sí, también representan la gran tribulación. Bendito sea el Señor. El gran día del Señor, grande y terrible, dice la palabra de Dios. Entonces, es necesario que usted se arrepienta. Por eso es necesario que el Señor, o usted le abra, su corazón a Cristo y se arrepienta y crea en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una vía de escape para el ser humano, para que no perezca, para que no perezca en la ira de Dios, y sobre todo para que no perezca eternamente. Bendito sea Dios. Y mire qué bonito este versículo. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia.
Oiga, que el Señor pasa por alto aquellos tiempos cuando usted no sabía de la palabra, cuando usted no conocía, que cargaba el muñeco, que robaba, que mataba, que adulteraba, que fornicaba, porque usted era ignorante. Pero hoy que está oyendo la palabra, usted ya no es ignorante. Dios no lo va a tener por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice, si él pasa por alto los tiempos cuando usted no le conocía, no había oído su palabra, dice, y ahora manda a todos los hombres, es un mandato a todos los hombres y en todo lugar, aquí en China, en Japón y en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón de quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo creo que hoy es un buen día para que usted se arrepienta y le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted se ha alejado y necesita arrepentirse, tal vez ha cometido algún pecado y siente culpabilidad. Hoy es día de arrepentimiento y yo le insto a que usted vuelva al Señor, a que usted busque de Dios, a que usted se arrepienta y que dé frutos dignos de arrepentimiento. Que le pida a Dios en sincera oración que le ayude y que lo haga libre y que lo haga una nueva criatura en el nombre de Jesús. Así que yo espero que esta palabra le haya bendecido y que usted hoy haya recibido bendición a través de este mensaje. Que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.